Hola jóvenes, me da mucho gusto poder saludarlos con este video, un video que sustituye la videollamada del pasado martes. De verdad les pido una disculpa por no haber tenido esa videollamada. Como se los comenté, eh, pues no está en nuestras manos que la señal de internet esté fallando, ni mucho menos. Los días martes tengo clases presenciales en el bachillerato con sus compañeros de tercer semestre, e inmediatamente después tengo la videollamada con ustedes, entonces por eso fue que hubo esa falla. Pero bueno, tenemos este video donde les voy a explicar estos dos temas, ¿no? Dos presidentes de la República que terminaron por destruir lo que se había construido en el Milagro Mexicano. Veíamos en la clase pasada el Milagro Mexicano, una etapa en la que si bien había carencias en algunas personas, si bien veíamos también en el documental, ¿no? Toda esta falta de servicios, un crecimiento desproporcional de la población, eh, había trabajo, había inversiones, fue esta etapa de conversión del campo a la ciudad y donde todo era, pues todo apuntaba que iba bien. Sin embargo, para 1970 llega un presidente con ideas populistas, un presidente que llega con la idea de imponer el modelo económico del desarrollo compartido, o lo que vimos al inicio del semestre como el de economía social, ¿no? Una etapa donde el gobierno trata de invertir mucho dinero. Eh, para esta videollamada puedes hacer tu apunte de manera libre en tu cuaderno, trata de abordar la mayor cantidad de los temas vistos. No te voy a poner como que un lineamiento en específico, tú hazlo en un formato libre. Vamos a iniciar con un contexto social rápidamente, un contexto social en el que tenemos que recordar nuestras clases de historia de México del semestre pasado, donde veíamos que hubo un movimiento estudiantil en 1968, que ese movimiento estudiantil termina desgraciadamente en una matanza de estudiantes. También hay mucho descontento en la ciudadanía por estos temas, si lo recordarán, de la guerrilla en el estado de Guerrero, y también la respuesta del gobierno, un gobierno autoritario, un gobierno que mataba, un gobierno que desaparecía, recordar también la parte de la guerra sucia, en donde el gobierno, cualquier persona que estuviera en contra del gobierno, era desaparecida. O sea, era una etapa muy fea, muy mala para aquella época. También la gente estaba enojada por las decisiones económicas, porque para traer eventos como el Mundial de Fútbol, como las Olimpiadas en el 68, el gobierno tuvo que crear nuevos impuestos para con esos impuestos poder pagar esos eventos, ¿no? Por ejemplo, la tenencia, ese impuesto que hasta hace pocos años se pagaba, ahora ya le llaman control vehicular, pero la tenencia como tal era un impuesto federal que se inventó, cobrarle a todos los que tuvieran un carro un impuesto para poder cubrir el costo de las Olimpiadas. Así era como funciona este tipo de eventos. Un contexto mundial con un cambio ideológico, ¿no? Un cambio esto del movimiento hippie, donde hay una liberación sexual, donde hay uso de drogas, donde se está empezando a romper con ese conservadurismo de la sociedad. Y pues obviamente un milagro mexicano que se está agotando, un milagro mexicano que ya tenía 30 años, que ya tenía 30 años de ser el gobierno paternalista con la gente y que obviamente se estaba ya agotando. En esta época de la historia, los políticos siempre nos regalan frases curiosas, ¿no? Frases en las que pues marcan la forma de trabajar. La frase que marcó el sexenio de Luis Echeverría es: el rumbo de la economía se decide en los pinos. ¿Qué quiere decir esto? Que se tenía la creencia que la economía se podía manejar
según la idea, según las ganas de una sola persona, lo cual es totalmente falso. La economía depende de muchos factores, factores que son incluso ajenos al país. Por ejemplo, bueno, ya lo veremos más adelante, pero son factores en los cuales, pues no, una persona no puede decidir. Sin embargo, se tenía la creencia que el presidente de la República, por ser presidente, tenía como que ese poder, ¿no? Ese poder sobrenatural de manejar la economía. Aquí es donde empiezan los problemas, porque en 1973, a mitad del sexenio, Luis Echeverría quita de secretario de Hacienda a Hugo Margain. Hugo Margain era un economista, una persona que sabía lo que hacía, que sabía de su trabajo, pero que su pecado fue decir que estaba en contra del presidente, porque el presidente empezó a tomar muchas decisiones que no ayudaban a la economía y Hugo, pues en su papel de secretario de Hacienda le dijo, oiga señor presidente, esto está mal. El señor presidente decide quitarlo y lo sustituye por López Portillo. López Portillo, que era su amigo de la infancia, López Portillo que estudió derecho, pero nada de economía, no tenía experiencia, pero lo colocan en la Secretaría de Hacienda. Entonces aquí es donde empiezan las cosas malas. Tuvo dos cosas buenas, hay que reconocérselas Luis Echeverría, ¿no? Este desarrollo compartido, que decíamos, el desarrollo compartido es que el gobierno invierte dinero, saca el dinero para construir escuelas, hospitales, institutos, secretarías, para otorgarle a la gente créditos, apoyos como becas, para que puedan disfrutar de la bonanza económica, se pueda nivelar, ¿no? Con los ricos, o sea, que los empresarios, los ricos no solamente disfruten de los frutos del trabajo, sino que también el obrero de la clase media baja, pueda también disfrutar un poquito de esas riquezas. Y es por eso que se crea instituciones como el Infonavit, que es una institución que te presta a ti dinero como trabajador, cumple ciertos requisitos como trabajador, te presta dinero para comprar una casa, para poder construirle a tu casa que ya tienes, comprar algún terrenito, etcétera. También crean la institución como el Fonatur, que es un fondo para el fomento al turismo. Dentro de este gobierno se logran firmar acuerdos mmm, con diferentes países, con las Naciones Unidas, para permitir que el país tenga 200 millas náuticas de explotación exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que de la orilla del mar, por ejemplo, imagínate, vas a Vallarta y vas a la playa, donde empieza el mar hacia el fondo del mar, hacia mar abierto, son 200 millas náuticas en las cuales el gobierno mexicano puede explotar como él quiera, ¿sí? O sea, nadie le puede decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no. Los pescadores pueden hacer su trabajo, Pemex puede construir plataformas petroleras, entonces es un gran logro, la verdad, porque 200 millas náuticas te permite detonar la industria petrolera, sobre todo en la parte del Golfo de México, para construir esas plataformas. Aquí es donde empiezan los problemas, porque Luis Echeverría empieza a aplicar el populismo. El populismo es muy peligroso porque es el que un gobernante, un político te diga que te va a bajar el cielo y las estrellas con tal de que tú estés tranquilo, con tal de que tú estés contento con él, con tal de que tú votes por esa persona, ¿no? El populismo es peligroso. Entonces, lo que buscaba Luis Echeverría es aplicar políticas económicas que tranquilizaran al pueblo. Recordar que estaban enojados, que estaban en contra del gobierno. Esto era, en el discurso parece algo bueno, ¿no? O sea, aplicar políticas económicas que permitan que la gente esté contenta, tranquila, pero cuando empiezas a gastar tanto dinero ya no es tan bueno. Vamos a ver por qué. En primer lugar, se incrementó todo el gasto público. El gasto público es todo lo que el gobierno, todo el dinero que el gobierno utiliza para la construcción de infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas. Es todo lo que el dinero gasta. O sea, todo lo que el gobierno gasta es gasto público. Eh, la idea de Luis Echeverría era construir más escuelas, construir más carreteras y con esto atraer a la gente que estaba desempleada, los contratas y ya les das trabajo.
Es una buena idea, pero eran trabajos temporales. A lo mejor para construir una escuela se aventaban 2 meses, contrataban a la gente 2 meses, terminaban y se quedaban otra vez en el desempleo. Pero bueno, esto era gastar dinero para generar empleos temporales. Esto hasta la fecha se sigue haciendo, se sigue ahora con la de la pandemia, varios gobiernos estatales, incluyendo el de Aguascalientes, hicieron esta campaña de empleo temporal, contrataban a las personas ya fuera para darle mantenimiento a las carreteras estatales, etcétera, ¿no? Pero sigue, esto sigue. Eh, Otras cosas que hizo. Imagínate que Juan Pérez tiene una hacienda con 100 hectáreas, esas 100 hectáreas son productivas. Llega papá gobierno y le dice a Juan Pérez, me tienes que dar 50 hectáreas de las que tú tienes, te voy a quitar el 50% y esas 50 hectáreas que te voy a quitar se la voy a dar a los campesinos que no tienen nada. También parece ser un buen plan, el problema es que los campesinos eh, recibían las tierras pero no trabajaban. O sea, muchas comunidades agrarias no trabajaban o se iban, emigraban ya fuera a los Estados Unidos o a las ciudades grandes de México. Y esas tierras que eran productivas en el poder de Juan Pérez, el gobierno se las quita y dejan de ser productivas, o sea, dejaron de trabajarlas y demás. Otra cosa que hace es establecer precios de garantía. Los precios de garantía es eh, pagarle a un campesino un precio negociado por su producto. Imagínate que José López es campesino y que vende frijol. Y que el kilo de frijol, él sí va al agropecuario, con los vendedores del agropecuario se lo compran a 10 pesos. El gobierno, para mantenerlo contento, le dice a José, José, yo te voy a pagar tu frijol en 15 pesos. Así el precio del frijol baje a 5 pesos, a 7 pesos, yo te lo voy a seguir pagando a 15 para que tú estés contento. Y eso en parte está bien. El problema es que estás gastando mucho dinero en complacer a los pequeños productores. O sea, no es una medida que sea buena a largo plazo y ahorita vamos a ver por qué. Otra cosa que hizo es comprar empresas que estaban al borde de la quiebra. Empresas que a lo mejor ya no eran funcionales, empresas que incluso ya ni siquiera producían, pero el gobierno lo que hacía era comprarlas para absorber el sueldo de los empleados y que ellos no se quedaran sin empleo. Otra vez volvemos a lo mismo, parece que es bueno, pero no, porque insisto, muchas de estas empresas ni siquiera ya servían, o sea, ya eran empresas que estaban en el olvido. Otro escape que hizo Luis Echeverría para generar empleos es aumentar la burocracia. Cuando hablamos de la burocracia nos estamos refiriendo a todos los trabajadores del gobierno. En 4 años, los trabajadores de gobierno pasaron de 600,000 a nivel federal a 2.2 millones de empleados. Muchos de estos empleados ni siquiera se necesitaban. Llegamos a tener empleados que eran contratados simple y sencillamente para poner un sellito en un documento, para poner una grapita en un documento. Se duplicaron procesos, ¿no? ¿A cuántos no les han pasado o ustedes mismos no han sabido de gente que va a hacer un trámite a X dependencia de gobierno y se tardan las horas porque tienes que ir a la oficina de fulano, de sutano, de perengano? Pues es por esto, porque se contrató muchísima gente sin ningún sentido. Y esto todo era pagado por dinero del gobierno, por dinero del presupuesto federal. De tal forma que se gastaba demasiado, demasiado dinero. ¿Cuál fue la gota que derrama el vaso? El aumento al salario mínimo. Existía un secretario del Trabajo en aquella época que es Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, su intención era ser candidato a la presidencia. Y dentro de esta idea política que él tenía, o idea política personal que él tenía, empieza a negociar con varios sectores obreros, con varios sindicatos, con la finalidad de aumentar el salario y quedar bien con ellos, ¿no? Y que ellos lo apoyaran a él en este camino a la presidencia.
se llegó a tener el salario mínimo más alto de la historia. Y está bien en una parte porque beneficias a los trabajadores. Los trabajadores afortunadamente tenían un buen salario y demás, pero la parte negativa le afecta al gobierno y por consecuencia le va a afectar también a todos los ciudadanos. O sea, es algo que a lo mejor no nos vamos a dar cuenta, pero que a largo plazo sí va a suceder, algo negativo. ¿Por qué? Porque el aumento de un salario sin respaldo productivo te va a generar falta de inversión de los empresarios. O sea, el decir que el salario mínimo va a subir de 100 pesos a 200 pesos sin ningún respaldo productivo. ¿Qué quiere decir el respaldo productivo? Sin que las empresas vendan más, va a generar que el empresario deje de invertir. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos se va a quedar igual. En el peor de los casos, el empresario lo que va a hacer es agarrar sus máquinas e irse a otro país. Eso sí sucede. ¿Y esto qué es lo que genera? Caída en la recaudación fiscal. Al haber menos inversión de los empresarios, al haber menos empresas, va a haber menos impuestos que pagar. Y eso al gobierno no le convenía. Entonces, si te fijas, o sea, es una medida que beneficiaba a los trabajadores, obviamente, ¿no? Aumentas el salario mínimo, beneficia a los trabajadores. Pero al gobierno le afectaba porque ya no tenía de dónde obtener el dinero. La única forma de obtener el dinero era a través de créditos. Créditos que se dispararon en este sexenio, dispararon la deuda externa. De por sí México ya era un país endeudado, somos un país endeudado desde que somos independientes. Cuando se consuma la independencia de México ya teníamos deudas con España por gastos de guerra. Después Francia nos cobra también gastos, Estados Unidos, a todo mundo le debíamos, pero para 1970 la deuda estaba en 6.000 millones de dólares. Al final del sexenio de Luis Echeverría estaba en más de 20.000 millones de dólares. O sea, en 6 años la deuda externa creció 14.000 millones de dólares y esto fue para poder pagar los sueldos de las personas, de las empresas que no servían, para poder pagar los salarios mínimos. Esto sucedió también porque pues ya no había impuestos que recaudar. O sea, si te fijas, fue algo que le afectó mucho a la economía. Por consecuencia, también el tipo de cambio se modificó, porque el tipo de cambio pasó de 12.50 a 20 pesos por cada dólar. O sea, fue una afectación económica muy, muy fuerte. Otra de las cosas que afectó fue que tú generabas una falsa imagen de riqueza, tú generabas una falsa imagen de estabilidad en las ciudades. Y esto era proyectado en la televisión, en la radio, en los periódicos. Y esto lo que afectó fue que hubo migraciones masivas del campo a la ciudad. Y obviamente pues había problemas como invasiones de tierra, llegaban los campesinos a la ciudad sin nada y esto implicaba que el gobierno tuviera que hacer una inversión extra para poder dotar de los servicios a la comunidad. O sea, llegaban los campesinos y se establecían en un área donde no había nada, pues el gobierno para poder dotar de una escuela, de agua potable, de drenaje, tenía que invertir todavía más dinero. Entonces esto fue lo que a la postre terminó en una crisis económica muy fuerte, porque, insisto, el gobierno tuvo que pedir créditos, créditos que generan intereses y que, pues, por consecuencia van a generar que el gobierno deje de invertir, deje de dotar de servicios y, pues, no, es como un círculo vicioso que no se va a terminar. Con López Portillo, el asunto fue todavía más triste, más ingenuo, porque López Portillo, el siguiente presidente de 1976 a 1982, era, pues para que te des una idea, era el amigo de Luis Echeverría. Y López Portillo lo que trata de aplicar es el desarrollo acelerado. Desarrollo acelerado en el cual busca petrolizar el país. Antes de esto, un contexto social y político muy rápidamente. López Portillo fue candidato único a la presidencia de la República, no tuvo contrincantes. Cuando nuestros abuelos, nuestros papás fueron a votar ese día en 1976, les entregaron su boleta de votación
y solamente venía el nombre de López Portillo. No había ningún otro candidato para la presidencia de la República. Primer punto a destacar. Segundo, los familiares. López Portillo se encargó de llenar los puestos públicos con su familia. O sea, su primo era el director del Instituto Nacional del Deporte, su hijo era el subsecretario de Programación y Presupuesto, su hijo era, en esa subsecretaría era el encargado de elaborar todo el presupuesto del gobierno federal para el siguiente año. O sea, nada más para que te des una idea de quién era el que elaboraba los presupuestos. Su hermana era directora general de radio, televisión y cinematografía sin tener ningún conocimiento de esto. Ella fue la que le cerró las puertas a las producciones mexicanas como las que veíamos en la época del cine dorado. Eh, Ella fue la que trajo directores extranjeros para producir cine mexicano, un cine mexicano que para esta época inició con el famoso cine de ficheras que trataban de reflejar la vida de las mujeres en los cabarets, un cine en el cual se dejó de lado a un a un cine que trataba de reflejar como las bellezas de México, ¿no? La música ranchera y todo, por un cine de albures, un cine de doble sentido, un cine que pues nada tenía que ver, la verdad. Y por último, pues nada más imagínate, ¿no? La esposa tocaba el piano, pues bueno, la mandamos de gira con su pianito, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, por varios países de Europa, todo esto con cargo al dinero de los mexicanos. Nada más para que te des una idea de cómo eran los políticos de aquella época. Insisto, nos regalaban frases magníficas. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Esto era una frase, había un comercial que pasaban en los noticieros donde eh, ponían imágenes de Pemex, de los yacimientos, ponían imágenes de las plataformas petroleras y al final salía el presidente diciendo tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y esto era porque el desarrollo acelerado consistía en petrolizar el país. Todo lo apostó el señor presidente al petróleo, todo. ¿Qué pasó en esa época? Le dicen al señor presidente, encontramos un gran yacimiento de petróleo en el Golfo de México. Es tan grande este yacimiento que hasta nuestros días todavía están extrayendo petróleo de ahí. Un yacimiento enorme, enorme de verdad de petróleo. Millones y millones de barriles de petróleo salen de ahí diariamente. Este es el primer punto. El segundo punto. A nivel mundial se desarrollaba una crisis del petróleo por un conflicto entre los países árabes. Los países árabes en esa época estaban en conflicto, no se ponían de acuerdo en cuanto a unas cuestiones religiosas. Y esto provocó que la producción del petróleo en esos países bajara. Como lo vimos en el tema donde veíamos la mano invisible, a menor a menor producción de algún producto, va a subir el precio. Por consecuencia, este conflicto entre los países árabes aumentó los precios del petróleo en todo el mundo. Por eso es que les digo que la economía no se puede manejar por capricho de una persona. Hay factores que están del otro lado del mundo que nos afectan. En este caso fue la crisis del petróleo. Entonces López Portillo, bien inteligente, bien acá, bien sagaz, dice, ok, tenemos un gran yacimiento de petróleo y el costo del barril de petróleo está en $50 cada barril. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a convertir a México en una potencia mundial. Vamos a construir más calles, más avenidas, más puentes, más escuelas, más hospitales. Vamos a darle empleo a toda la gente. Señor presidente, pero no tenemos dinero. No te preocupes, vamos a endeudarnos. Vamos a pedir créditos y con las ganancias del petróleo pagamos esos créditos y mira, México una potencia mundial. No, pues está chido. Pero ¿qué crees? No pasó así. Porque en 1981
se resuelve la crisis del petróleo. Los árabes se ponen de acuerdo, los árabes empiezan otra vez con la producción del petróleo. Obviamente, a mayor producción, el precio baja. Y pues, ¿qué crees? Si México se endeudó pensando que el barril de petróleo toda la vida iba a costar $50, pues no, porque llegó a costar hasta $1 el precio del barril del petróleo. Entonces ya no se pudieron pagar las deudas, ya no se pudieron pagar los créditos, porque México ya no podía recibir el dinero que había calculado años antes. México quedó en la bancarrota total. La deuda pasó, nada más para que te des una idea, la deuda pasó, si en el sexenio pasado nos escandalizamos por 14,000 millones de pesos de deuda, en el sexenio de López Portillo fueron más de 66,000 millones de dólares de deuda en 6 años. La deuda pasó de 20,000 millones de dólares a 86,000 millones. Y el tipo de cambio se disparó de 20 pesos a 60 pesos, 70, en algunos momentos estuvo hasta por encima de los 80 pesos por dólar, de los viejos pesos. De verdad que fue una etapa muy complicada porque quedó México en la bancarrota, o sea, quedó sin nada, sin nada. Desgraciadamente fue todo esto por consecuencia de los malos manejos, por consecuencia de pues sí, de no saber, o sea, cómo te vas a poner a hacer cálculos o cómo te vas a poner a endeudarte sin tener el dinero en la mano, ¿no? O sea, fue algo catastrófico para el país. Veremos en la siguiente clase que ya veamos la época neoliberal, cómo la crisis sigue muy fuerte. O sea, si vimos las bases del milagro mexicano, estos dos presidentes son las bases de la desgracia económica de México. O sea, estos dos le dieron en la torre totalmente algo que se ha construido en años con sus malas decisiones de endeudarse, endeudarse para fingir, para elaborar una falsa riqueza, una falsa imagen de riqueza ante el mundo. Aquí nos quedamos, muchachos, una historia medio de risa, pero también de medio coraje. Y nada, no te olvides de subir tu apunte, lo voy a dejar abierto hasta el domingo para que tengas más días de verlo. Y nada, te mando un saludo, síguete cuidando, nos vemos.